cómo el Partido Comunista Chino intentó interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Bienvenidos a The Newman, soy Carlos Ricardo. El Partido Comunista Chino tenía el foco puesto en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Recordemos que el expresidente Donald Trump mantuvo una tensa relación con el régimen chino durante su administración. Los medios de comunicación chinos, controlados por el Partido Comunista, se mostraron abiertamente en favor de un candidato demócrata. Así también lo hicieron las autoridades de otros países afines al régimen chino, como Cuba y Venezuela. El Partido Comunista interfirió en las elecciones de Estados Unidos de varias formas. Forma 1. COVID-19, el virus que ocultó el PSC. El PSC usó el virus de la COVID-19 para debilitar a los Estados Unidos. Las autoridades chinas encubrieron la propagación del virus, lo que permitió que la pandemia se extendiera rápido por todo el mundo, llegando a los Estados Unidos. La OMS se posicionó del lado del gobierno chino, desoyendo a países como Taiwán, que ya alertaban de la creciente pandemia. El 31 de enero de 2020, el expresidente Donald Trump prohibió los viajes desde China a los Estados Unidos, a lo que los medios estatales chinos por una parte, y por otra parte los medios y políticos estadounidenses, describieron como una medida racista y xenófoba. La agencia estatal de comunicación china, Xinhua, en un tuit del 16 de marzo de 2020 escribió: "El racismo no es la herramienta adecuada para cubrir su propia incompetencia", refiriéndose precisamente al expresidente Donald Trump. Durante la pandemia, los medios de comunicación chinos atacaron a Donald Trump culpándolo de no saber gestionar una pandemia, que en la práctica tuvo su origen en el propio país asiático. Esta campaña de descrédito fue soportada además por varios medios de Estados Unidos. Forma 2. El voto por correo. El voto por correo fue consecuencia del virus del PSC. Debido al encubrimiento inicial del virus por parte de las autoridades chinas y de la OMS, este se extendió por todo el mundo llegando a Estados Unidos. Por ello hubo que tomar decisiones y una de ellas estuvo relacionada con el proceso electoral. Fue el voto por correo. Este tipo de votación, que es propensa a irregularidades, efectivamente se convirtió en una de las principales razones de opacidad de las elecciones de 2020 en los Estados Unidos. Forma 3. Sembrar el voto. Registro de votantes. La Asociación Progresista China tiene estrechos vínculos con el Consulado de China en San Francisco. Muchos de sus ex ejecutivos, así como otros izquierdistas pro-Beijing, están ahora involucrados en la iniciativa See the Vote. El objetivo de See the Vote era derrotar a Trump y ganar más escaños demócratas en el Senado de los Estados Unidos. Sus actividades se dirigieron específicamente a 7 estados indecisos: Arizona, Georgia, Carolina del Norte, Florida, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Forma 4. Grupos pro-chinos involucrados en los disturbios. La Asociación Progresista China, afín al PSC, financia el Black Future Labs, quien a su vez tiene vínculos estrechos con el movimiento Black Lives Matter. Muchas de las protestas y disturbios que se extendieron por las ciudades de Estados Unidos durante el año 2020 contaron con la participación de grupos pro-Partido Comunista Chino. Ejemplos de estos grupos son Freedom Road Socialist Organization, Liberation Road, Antifa y el movimiento Black Lives Matter. Una consecuencia directa de los disturbios fue el debilitamiento de la autoridad del expresidente Donald Trump, así como la intimidación de sus partidarios. Después de las elecciones del 3 de noviembre, las amenazas de los disturbios cambiaron de objeto. Se concentraron en la intimidación de las legislaturas estatales, los legisladores y los jueces. El senador Josh Hawley anunció que se opondría a la votación del colegio electoral en el Congreso, e inmediatamente los miembros de Antifa amenazaron a su familia en su casa en Washington. Forma número 5. El Partido Comunista Chino tuvo influencia sobre políticos de los Estados Unidos. El PSC ha intentado subvertir y controlar a los políticos, los legisladores y las personas influyentes en los Estados Unidos. Un caso concreto es el del representante Eric Swalwell, que tenía estrechos vínculos con un presunto espía chino. Un ejemplo claro de esto es el gobernador de Georgia, republicano Brian Kemp, quien estuvo involucrado en un escándalo junto con Li Qianming, el cónsul general chino en Houston. Según el comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el gobernador de Georgia lo llegó a presionar proactivamente para la cooperación con China. Forma número 6. Campaña de propaganda del Partido Comunista Chino sobre su lucha contra la pandemia.
Desde el momento en que la COVID-19 se propagó por el mundo en febrero de 2020, el régimen chino inició una campaña de propaganda a gran escala con el objetivo de posicionar al PSC como un líder mundial en la lucha contra la pandemia. Las autoridades chinas compraron al mismo tiempo equipos de protección en Estados Unidos y en otros países y detuvieron las exportaciones de productos médicos fabricados en China. A medida que aumentaban los casos de COVID-19 en los Estados Unidos, el régimen chino describía a Estados Unidos como una zona de desastre con un gran número de muertes y, por otra parte, se falseaban las cifras de muertos en China. Esta propaganda de Beijing buscaba presentar al Partido Comunista Chino como el salvador de la humanidad, por una parte, y por otra crear una crisis de confianza de los estadounidenses en el liderazgo de Donald Trump. Esta campaña fue amplificada por medios estatales chinos, así como por artículos pagados en medios de los propios Estados Unidos. Forma 7. Piezas chinas en máquinas de votación estadounidenses. Los fabricantes de sistemas de votación utilizan piezas fabricadas en China. El uso de piezas chinas hace que las máquinas sean vulnerables a la piratería. Se ha dado caso en que algunos componentes electrónicos fabricados en China contienen puertas traseras en el hardware o en el firmware. Debido a la falta de auditorías forenses en los sistemas de votación, no está claro en este momento si China utilizó alguna puerta trasera potencial para acceder a las máquinas de votación estadounidenses. Las empresas de máquinas de votación han negado que sus sistemas sean vulnerables a la piratería, aunque la realidad es que cualquier dispositivo conectado a Internet en el mismo sistema Wi-Fi que el equipo de votación puede presentar un riesgo de piratería. En Georgia, Jovan Hutton Pulitzer, experto en tecnología de la información, expresó su preocupación cuando dijo que un televisor inteligente chino barato con Wi-Fi o un termostato conectado a Internet crea vulnerabilidades en todo el sistema. Forma 8. Uso de las redes sociales para influir en las elecciones. En septiembre de 2020, Facebook cerró más de 180 cuentas, grupos y páginas falsas entre Facebook e Instagram, que se administraban todas desde China. Estas cuentas publicaron contenido sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos y difundieron estados de opinión de Beijing sobre varios temas, desde el mar de China Meridional hasta las protestas por la democracia en Hong Kong. Facebook dijo sobre la eliminación de estas cuentas el 22 de septiembre que violaban su regla contra el comportamiento no auténtico coordinado en nombre de una entidad extranjera o gubernamental. Forma 9. Guerra política. El PSC ha comenzado una guerra política con el objetivo de influir de forma encubierta en las sociedades libres del mundo, así como lo advirtió David Stilwell, el secretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, una semana antes de las elecciones del 3 de noviembre. Dijo Stilwell que el régimen quiere el control, o al menos el poder de veto, sobre el discurso público y las decisiones políticas en todo el mundo. Añadió además que este tipo de prácticas se denominan trabajo del Frente Unido y forman parte de una amplia gama de actividades malignas, encubiertas, coercitivas y corruptas por parte del régimen chino. Forma 10. Propaganda china. Los medios de comunicación chinos, controlados por el Estado, incluidos medios que operan en los Estados Unidos, fueron claves en la difusión de la propaganda del régimen chino para crear un estado de opinión. Fue muy explícita la propaganda en favor de una presidencia de Biden sobre Trump. El medio estatal Global Times, por ejemplo, publicó un artículo el 19 de agosto que sugería que Biden sería más suave que Trump en su política con China. Durante el debate electoral en el que participó la vicepresidencia de Estados Unidos el 7 de octubre de 2020, los medios estatales chinos censuraron la discusión de temas delicados relacionados con su país. China Daily, en muchos de sus artículos en inglés, por ejemplo, uno titulado «La oleada de virus agudiza la elección de los votantes estadounidenses», resaltó la opción Biden como forma de contener la pandemia, al mismo tiempo que describía las políticas de Trump sobre el virus como incompetentes. Forma número 11. Documentos de identidad falsos. Durante los primeros 6 meses de 2020, los agentes de aduana y protección fronteriza de Estados Unidos se incautaron de casi 20.000 licencias de conducir falsas. La mayoría de ellas provenían de China. No está claro cuántas identificaciones falsas pueden haber sido enviadas a los Estados Unidos desde China sin haber sido detectadas.
Las identificaciones falsas se pueden utilizar con muchos propósitos, incluido el fraude electoral. Forma número 12. Influir en el voto de los estadounidenses de origen chino. Parte del trabajo del Frente Unido de China es desarrollar lazos con organizaciones fraternales chinas, que funcionan como órganos representativos no oficiales en las comunidades chinas en el extranjero. El PSC mantiene estrechas relaciones y control directo sobre muchos de estos grupos. Estos grupos influyen en el voto de sus miembros, que en algunos casos ascienden a decenas de miles de personas. Forma número 13. Influencia del Partido Comunista Chino sobre los medios de Estados Unidos. El régimen chino ha trabajado durante años para aumentar su influencia sobre los medios estadounidenses. Cada año, los medios de comunicación estatales chinos gastan millones de dólares para insertar su propaganda en publicaciones como The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post. Una lista reciente publicada por National Pulse muestra que la mayoría de las principales organizaciones de medios estadounidenses recibieron viajes de familiarización y cenas privadas de un grupo que forma parte del Frente Unido de China. Si le gustó este segmento y quiere continuar informándose con la verdad, suscríbase al canal, ponga me gusta y active las notificaciones. Si quiere que más personas tengan acceso a esta información, comparte este video en sus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.